primero es hablar sobre el peritoneo, el papel del peritoneo, que probablemente todos han escuchado el peritoneo, pero igual hay que entenderlo bien, cuál es la estructura, cómo se organiza. Lo otro es explicar la fisiopatología de la sepsis y el shock séptico asociado a sepsis abdominal. Y finalmente hablar de los, entre comillas, nuevos criterios de sepsis, que ya no son tan nuevos, pero es bueno que conozcan los anteriores y los actuales, porque a lo mejor hay gente que todavía ocupa los anteriores, ¿sí? Entonces, de eso vamos a hablar ahora. Lo primero es recordar qué es el peritoneo, ¿cierto? ¿Qué es el peritoneo? Una serosa. ¿Y cómo está constituida? 2 hojas, ¿cierto? 2 hojas. Ya. La verdad es que, claro, son 2 hojas, pero en realidad es una que termina en el mismo lugar donde empieza. Es una que empieza donde termina, por lo tanto la vemos como 2, pero es una hoja, ¿sí? Y ojo que esta división entre el peritoneo parietal y visceral es artificial. La verdad es que es la misma hoja que en un momento está próximo a la pared abdominal y en otro está pegándose, cubriendo los órganos de la cavidad abdominal, que no todos están peritonizados, pero la mayoría sí lo están. Y aquí estamos viendo un corte, básicamente, donde tenemos, en este caso, el espacio, ¿cierto? Aquí tenemos la hoja parietal y la hoja visceral, y tenemos el espacio peritoneal, que tiene una pequeña cantidad de fluido, ¿cierto? Pequeña, ¿cuánto? Más o menos, si alguien lo revisó. Es como la pleura, básicamente una pleura, es lo mismo. Y un pericardio es lo mismo. El pericardio, pleura y peritoneo son lo mismo, tienen la misma estructura, están formadas más o menos por lo mismo, cumplen la misma función, ¿sí? Aproximadamente tiene entre 40 y 130, se ha reportado ml de líquido peritoneal, ¿sí? De fluido peritoneal, y ese fluido peritoneal tiene una composición similar al plasma, ¿cierto? Porque se forma por las fuerzas de Stirling entre el espacio que rodea la víscera y ese espacio peritoneal. Y lo otro importante, la cavidad peritoneal. Y lo otro importante que hay que decir es que si nosotros tenemos una hoja de peritoneo y la otra, acá están las células, vamos a ver, las células mesoteliales. Las células mesoteliales están una enfrentada a la otra, una frente a la otra, ¿sí? Y acá tenemos una membrana basal. Y la membrana basal es lo que está en contacto con la víscera o con la pared abdominal. ¿Sí? Eso no es trivial cuando después quieren explicar adherencias, por ejemplo. ¿Sí? ¿Sí? ¿Okay? Y por lo tanto, la composición de este fluido depende del filtrado que hay en este espacio. ¿Sí? ¿Se acuerdan lo que es un meso en anatomía? Ya, un meso es una organización del peritoneo en el cual se forman 2 hojas que cubren una víscera. Entonces, lo voy a mostrar en la otra diapositiva. Aquí lo estamos viendo, ¿sí? Por ejemplo, esto es un meso. Esto de aquí es un meso. Tenemos 2 hojas dobles, por eso es un repliegue. Ustedes han escuchado que los mesos son repliegues de peritoneo. Esa es como la definición del libro. Pero en realidad tenemos 2 de estas capas que forman un puente que comunica, que se enfrentan directamente y luego envuelven a la víscera. ¿Ok? Ahora, lo que envuelve a la víscera, insisto, es la parte o la membrana basal del peritoneo. ¿Sí? No es... de hecho, si nosotros tenemos... claro, sería algo así. Ahí está la víscera, ahí viene una hoja de peritoneo y por acá viene la otra. También membrana basal, células mesoteliales, como vamos a ver a continuación, la cavidad pleural, y esto finalmente envuelve a la víscera. ¿Sí? ¿Sí? ¿Jóvenes? Ya, esto, insisto, es relevante desde el punto de vista quirúrgico incluso. ¿Sí? Entonces, como estamos viendo acá tenemos una hoja del peritoneo, que por la localización le llamamos peritoneal, pero cuando se pliega va a generar los mesos, que el meso es una repliegue de 2 hojas de peritoneo que cubren una víscera, y además, ¿cuál es la otra estructura que pueden formar el peritoneo? Los omentos, ¿cierto? Los epiplones, ¿sí? Y están el epipón mayor y el epipón
menor. ¿Qué son los epiplones? Por los momentos. ¿Qué estructura construyen? Son repliegues, pero sí, pero tiene una característica especial. Una es víscera con víscera, usted tiene razón. Los mesos podrían hacer algo similar también, ¿sí? Pero el epiplón tiene la característica que forma un saco, un gran saco, vacío, no vacío, pero un saco, ¿sí? Es un repliegue que no tiene una víscera adentro, sino que es un saco, es como un delantal que le llaman, ¿cierto? Un saco que vuelve a replegarse y continúa el peritoneo, ¿sí? Es un gran, bueno, hay dos sacos, el saco mayor y el saco menor, y son extremadamente importantes en, ¿qué cosa? ¿Qué es lo que leyeron cuando estaban más chicos en anatomía? O ahora, si a lo mejor repasar. La principal función es inmunidad. Inmunidad. Vamos a mirar la estructura, ¿sí? Vamos a encontrar que hay focos que se llaman las manchas lechosas, los milky spot, que son como puntos lechosos, que son un cúmulo de células del sistema inmune y tienen un papel relevante en la inmunidad. De hecho, esos focos lechosos se mueven, son dinámicos, se movilizan, ¿sí? Se movilizan al sitio donde haya una infección o un trauma, no necesariamente una infección, puede ser un trauma, ¿sí? Porque acuérdense que el sistema inmune también participa en la reparación, ¿sí? Ok, entonces, básicamente esa es la estructura del peritoneo. Y ahora vamos a mirar bueno, aquí está la introducción, ¿cierto? Fíjense, una hoja que se pliega, cubre una víscera, continúa, ahí hay un meso, ¿cierto?, que cubre una víscera, otro meso, acá tiene un epiplón, ese es un epiplón. Fíjense que es como un saco, llega y da vuelta, y luego continúa cubriendo vísceras. Por eso es un saco. Se fijan que viene ahí la hoja doble y regresa, entonces ahí hay un saco, ¿sí? ¿Y el mayor dónde se localiza? ¿Se acuerdan? Entre el surco, entre el estómago y el mesocolon, y el menor entre el hígado y el delgado, ¿sí? Básicamente esos son los dos sacos de epiplones, que insisto, tienen funciones muy importantes. Y una vez le pregunté a un cirujano, porque ahí se acumula mucha grasa visceral, entre paréntesis, y yo le decía, sáquenlo, córtenlo. ¿Por qué no lo sacan? Porque si uno ha visto cirugías abdominales, endoscópicas, está lleno de grasa, lleno de grasa. Y esa es la grasa más dañina para el cuerpo. Esa es la que nos produce diabetes y todas las cosas malas, aumento de riesgo cardiovascular, ¿cierto? Esa es la grasa que genera una inflamación de bajo grado permanente, que nos predispone a eventos cardiovasculares, a resistencia a insulina, ¿sí? Es que parte central del síndrome metabólico, ¿sí? Que cambió el nombre, pero digamos síndrome metabólico todavía. Y claro, me dicen, sí, lo podríamos sacar y resolvemos el problema. Sacamos la grasa visceral de una. Pero no, tiene funciones de defensa, ¿sí? Aunque yo creo que se podría hacer una resección parcial. Porque a lo mejor una persona normal, la cantidad normal, sin tanta grasa, es importante, pero si tenéis lleno de grasa de eso, corta el trozo, piensen en eso, ¿sí? No se hace, ¿sí? Y no es porque sea más riesgoso, o sea, ya una cirugía abdominal digestiva es riesgosa, ¿sí? Una resección del estómago, lo que sea, ya es riesgoso, ¿sí? Ok. Y bueno, eso. Y lo otro importante es que el fluido peritoneal que cubre todas las vísceras, que entre paréntesis aquí se ve como separado, pero ustedes saben que están todas juntas, no hay espacio entre las vísceras, están todas una en contacto con la otra, limitadas por el peritoneo, ¿cierto? Aquí se ve como si hubiese un espacio, y no hay espacio, están todos en contacto, ¿cierto? Lo otro importante es que el fluido peritoneal tiene una circulación, circula, ¿sí? Porque podríamos pensar que se conecta luego con la circulación linfática. Vamos a hablar de eso, ¿sí? Todo el fluido peritoneal tiene un movimiento que baja y luego sube hasta los estomas subdiafragmáticos, que vamos a ver a continuación. Vamos a mirar en detalle qué es un estoma subdiafragmático, pero básicamente en el estoma subdiafragmático vamos a encontrar una comunicación
del espacio peritoneal con la circulación linfática. Y de ahí sale ese fluido, sigue la circulación linfática y finalmente ¿a dónde llega? Y de ahí pasa la circulación venosa y sistémica, ¿cierto? Porque se integra el circuito de circulación linfática. ¿Sí? Ok. Y aquí está. Esto es lo que les comentaba. Los estomas son pequeñas discontinuidades del peritoneo que no están en todas partes, pero se localizan preferentemente en la cara subdiafragmática del peritoneo. Y son verdaderas discontinuidades, ¿sí? Se dice que son fenestraciones, pero, como se ve acá, forman verdaderos espacios abiertos, ¿sí? Y pueden permitir entonces la circulación de células, de fluido, todo libremente, ¿sí? Ahora, eso que es muy bueno, es un problema también, porque si tenemos una infección en ese espacio, vía linfática se va a diseminar a todo el cuerpo, ¿cierto? Porque va a pasar del espacio peritoneal, va a avanzar a este espacio, se va a comunicar con la circulación linfática, va a ocurrir presentación antigénica, aun cuando recuerden que la presentación antigénica directa ocurre principalmente en las placas de Peyer, ¿sí? A nivel intestinal. Pero si una bacteria se escapa y llega a la circulación linfática, va a ser captado y presentado en ese lugar, en los ganglios que estén en el tránsito desde el diafragma, la hoja subdiafragmática, hacia la circulación sanguínea. El problema es que va a llegar a la circulación sanguínea, porque los ganglios no son filtros de bacterias, ¿sí? Sobre todo si hay muchas bacterias. Los ganglios linfáticos atrapan bacterias, es cierto, porque hay muchas células fagocíticas, pero igual se pueden escapar si son muchas. Y el mismo fluido linfático puede provocar que se trasloquen bacterias de ahí a la sangre. ¿Sí? Joven, dígame. Así mismo, tal cual. Así mismo, pueden pasar células libremente, ¿sí? Porque vamos a hablar de esto. De hecho, aquí estamos viendo estas regiones que son los milky spots, ¿cierto? Pero terminemos la idea de los estomas, ¿sí? Los estomas, insisto, es la manera en la cual se comunica el fluido de la cavidad peritoneal con la circulación linfática, ¿sí? Y de hecho, si se fijan, aquí lo que estamos viendo es la membrana basal. Una membrana basal en la cual se apostan las células mesoteliales. Vamos a ver esa definición, ¿sí? Entonces, ¿cómo se organiza una hoja? De esta manera. Tenemos las células mesoteliales. Estas células mesoteliales son ricas en glicocáliz. ¿Y el glicocáliz qué era? ¿Se acuerdan? Polisacáridos, muy bien. Un patrón de glicosilación muy extensivo, pero que tiene la ventaja en todas células, pero en particular en esta, que tiene una gran cantidad de carga negativa. Y eso permite que cuando se enfrenta a la otra hoja, que también está presentando el glicocáliz hacia acá, que genere repulsión, ¿cierto? Y por lo tanto impide que se adhieran, ¿sí? Bueno, lo otro que no dijimos, pero que a esta altura yo creo que no hay que decirlo, es que el objetivo más básico del peritoneo es disminuir el roce de vísceras móviles, lo mismo que pasa en los pulmones y en el corazón, ¿cierto? Y eso es gracias a que en el espacio hay una pequeña cantidad de líquido y además este glicocáliz que, como tiene carga negativa, impide que se adhieran las dos hojas. Y por lo tanto la víscera cuando se mueve permite que esto se deslice. ¿Este glicocáliz tendrá un rol de señalización como para, no sé, me imagino, porque sé que la hoja peritoneo se mueve, como que se mueve muy, ¿eso tendrá algún rol de señalización en cuanto a eso? ¿O al menos de señalización igual? Sí, mira, no se ha descrito, pero yo cuando estaba en NSC les decía que la glicobiología igual está poco entendida. No está totalmente claro el significado de los patrones de glicosilación. Entonces, decir que no es soberbia, ¿sí? No está descrito todavía. A lo mejor después se demuestra que tiene algún papel. Pero en general, la señalización va a estar más dada por receptores directamente sobre las células
y también va a estar dada por las moléculas de adhesión. Acuérdense que las moléculas de adhesión, además de provocar adhesión, transducen señales. Porque por el lado intracitoplasmático agregan muchas moléculas asociadas a transducción de señales, ¿sí? Sobre todo cascadas de quinasa, ¿cierto? Acuérdense que las moléculas de adhesión son las que le dicen a la célula o le dan un sentido de posición y de vecindad y generan señales de inhibición de crecimiento, por ejemplo, ¿sí? Entonces, la transducción de señales más va por el lado de la membrana basal y eventualmente por receptores, pero principalmente por la membrana basal. Entonces, tenemos el glicocáliz, las células mesoteliales, que es la célula principal, la protagonista de esta historia, la lámina basal, una estroma submesotelial y una lámina elástica, que básicamente esta podríamos decir que es la membrana basal completa, ¿sí? Ahora, otra cosa interesante está asociada a los mesos. No olviden que en los mesos, entre las dos hojas de peritoneo de un meso, ¿qué más también va? Vasos sanguíneos, nervios y linfáticos, ¿sí? No hay que perder de vista eso, ¿sí? Que también por este espacio van los vasos, los nervios y linfáticos que alimentan, y cuando hablamos de vasos hablamos de arteria y vena, ¿cierto? Que alimentan a los vísceras, ¿sí? Porque en el estricto rigor una víscera está como flotando, ¿sí? Pero no está flotando, está firmada por esto, ¿sí? Eso. Y bueno, aquí estamos viendo que el peritoneo tiene muchas funciones extremadamente importantes. Una de ellas, que se ve acá, que es la primera, es que controla la coagulación. Es activa, tiene un papel activo en la coagulación. Y como vemos acá, a partir de la secreción del activador de plasminógeno, activa el plasminógeno y el plasminógeno activa la plasmina. ¿Y qué hace la plasmina? ¿Qué funciona? Rompe fibrina, degrada fibrina. Por lo tanto, este es un papel anticoagulante que es regulado por la misma célula mesotelial con la secreción de los inhibidores del activador del plasminógeno, que van a inhibir a estas dos, ¿cierto? El activador del plasminógeno y la uroquinasa, que son dos proteínas que tienen esa función. La uroquinasa y la activador del plasminógeno van a ser inhibidas por la proteína inhibidora y eso va a generar una regulación. Recuerden que esto es un equilibrio, ¿cierto? No es todo o nada. Siempre todo es un equilibrio de regulaciones para generar en este caso, un trombo adecuado, un coágulo adecuado. ¿Sí? Díganme. No, por favor. Perdón por tanta pregunta. No, por favor. Me acuerdo que usted enseñó hace años que había dos tipos de activador del plasminógeno, el activador tisular y el tipo uroquinasa. Exacto. Y dijo que el tipo uroquinasa en la embarazada y en obesidad y no sé en qué otra cosa, como que se activaba menos o algo así. Hay uno, hay uno. Sí, lo que pasa es que va a depender de la función específica. Este equilibrio entre activación e inhibición. Sí, tiene que ver. O sea, hay un papel local, ¿cierto? Y en el embarazo hay modificaciones dramáticas de esto. No me acuerdo haberlo dicho. Ya, pero sí, está relacionado. Lo que pasa es que hay que analizar el papel de aquí lo que estamos hablando es de activadores pro y anticoagulantes. Y ese equilibrio es el que se regula dependiendo de la función que requiera el cuerpo en un momento, un sistema en un momento. ¿Sí? Y muy bien, como dijo su compañero, ¿cierto? Está la uroquinasa y el activador del plasminógeno tisular, que son los dos que regulan esto. ¿Sí? Ambos son también secretados por la célula mesotelial. Entonces, lo primero es que tiene un papel en regular la coagulación. Y esto va a estar en estrecha relación con las adherencias. Vamos a hablar un poquito de adherencias. A lo mejor ya lo escucharon, o en cirugía hablaron de adherencias. ¿Qué es lo que es una adherencia? Una adherencia es un puente entre dos cosas, digamos dos cosas por ahora, y es un puente dado principalmente por fibrina, que ocurre posterior a un proceso de lesión tisular o infección, en la cual se activa la coagulación. ¿Sí? Y ese puente, esa comunicación de fibrina, puede comunicar dos hojas del peritoneo y mantenerlos pegadas las dos hojas, lo que va a disminuir la capacidad de amortiguación, pero también puede comunicar
la lámina basal con una víscera. ¿Sí? Por lo tanto, también va a dificultar la movilidad de la víscera. Y el problema más importante que se da es cuando esos puentes entre medio podrían estrangular una... ¿Qué cosa podrían estrangular? El intestino. ¿Sí? Así es. Y generalmente son postquirúrgicas, es un riesgo postquirúrgico. Aunque también puede, bueno, vamos a hablar de que puede provocar inflamación en este espacio, ¿sí? Pero es importante que la adhesión se puede producir entre dos hojas de peritoneo y abarcar el espacio peritoneal, la cavidad peritoneal, o desde la membrana basal con un órgano. ¿Y qué significa con un órgano? Directamente con otra capa de peritoneo a través de las membranas basales y generar disminución de la movilidad. El problema, vuelvo a repetir, es que entre medio pueden comprimir alguna víscera, sobre todo los intestinos, o también pueden comprimir vasos o nervios incluso, y eso puede producir dolor. Van a hablar harto de dolor referido en este caso. El peritoneo también tiene un papel importante en el dolor, ¿sí? Van a hablar de eso seguramente en semiología digestiva, ¿sí? Ok. La otra función que tiene, ya lo habíamos dicho, es el glicocáliz, pero también el transporte de sustancias. Tiene un papel extremadamente importante en el movimiento paracelular, ¿cierto?, de agua y electrolitos, pero también en el movimiento transcelular de agua y electrolitos. Por lo tanto, va a regular la composición de dos compartimentos. Lo otro también, y esto es muy atípico, es que las células mesoteliales son una excepción que puede presentar péptidos en el contexto de MHC de tipo 2. Es una anomalía, ¿o no? ¿Se acuerdan? Sí. ¿Por qué? Porque está la MHC2, están tres células principalmente, la hemerítica, la macrófago y endotelios. Exacto. Y en general en células del sistema inmune, y no en todas, en células presentadoras de antígenos profesionales, ¿sí? Todo el resto presenta MHC de tipo 1, pero esta presenta MHC de tipo 2. Por lo tanto, tiene un papel también en la activación de linfocitos. ¿Cuáles linfocitos? ¿Sí, MHC de tipo 2? Helper, o sea, los que dirigen todo, ¿sí? Entonces también tiene un papel sumamente importante en eso. Y lo otro es que, como vimos ya, también permite la movilidad de sustancias y también tiene algo importante que se refiere a la transición mesénquima endotelial, que es cuando un tejido se diferencia o se transdiferencia a otro, ¿sí? Probablemente hablaron de eso, de la transición mesenquimática endotelial, que son adaptaciones de tejido cuando hay que repararlo, ¿sí? Y generan obviamente pérdida de función. Es un intento de reparación, pero genera una pérdida de función. Y aquí lo estamos viendo, cómo una célula mesotelial se transforma en un fibroblasto, o en un miofibroblasto, o en algo de ese tipo, ¿sí? Ok, entonces, primero la regulación de la coagulación, luego el transporte pasivo de solutos y fluidos por la vía paramesotelial, y ahí están las tight junction y los estomas asociados a ese evento, y el transporte transcelular y la vía pinocítica, no olvidarse de la vía pinocítica. Yo no sé si a ustedes le di como bombo la pinocitosis, pero en el último tiempo, a lo mejor ya se lo había dicho, pero es extremadamente importante la pinocitosis, porque es un mecanismo que deja pasar casi todo y que no requiere cubiertas de vesícula, no es un proceso mediado por coatómero. Entonces es muy importante en la presentación de sustancias, ¿sí? Luego tiene una superficie adhesiva, la presentación antigénica vía MHC2, la respuesta inflamatoria leucocitaria también, es decir, permite que células del sistema inmune puedan movilizarse bidireccionalmente en función de las señales quimiotácticas. Y finalmente, iniciar la reparación tisular y estabilizar el mesotelio, que es la transición endotelio-mesenquimática o mesenquimática-endotelio. Eso es parte de la reparación, ¿sí? Ahora, ¿cómo podemos dañar el peritoneo? Básicamente, podemos tener tres formas de dañar el peritoneo. Una es a través de un trauma o a través de un evento quirúrgico, que es un trauma controlado, pero es un trauma, ¿cierto? Un evento quirúrgico es un trauma, pero en condiciones seguras, con un protocolo, pero
para el tejido un trauma, ¿sí? A través de patógenos directamente o a través de una lesión isquémica. Una lesión isquémica, todas podrían dañar el peritoneo y van a generar una inflamación en ese territorio. Porque el sistema inmune responde igual a las tres cosas, ¿cierto? Acuérdense que están los DAMPs y los PAMPs. Y que finalmente, aun cuando tienen receptores distintos, el mecanismo efector es estereotipado, ¿sí? El sistema inmune siempre hace lo mismo, ¿sí? ¿Y qué iba a decir? Eso no, eso lo hablamos el año pasado. Ya. Pero lo importante entonces, quirúrgico o traumático. ¿Qué sería un evento traumático? ¿Cómo? Un accidente de tránsito, ¿cierto? Una cuchillada, ¿cierto? Lo que hablamos siempre, porque estos fierros que le sacan punta en las líneas de los trenes, ¿sí? Ahora yo creo que compran máquinas para afilar los punzones, pero antiguamente los ponían en las líneas de los trenes. Yo les conté esa historia, ¿no? Sí. Que eso es un arma, o sea, matan a alguien con eso, ¿sí? Ok, es un sable o un estoque, ¿sí? Ok, y lo otro importante que respecto a cómo podemos generar sepsis en el peritoneo, vamos a clasificarlo en dos, aquí dice tres, pero son dos secundarios, en tres grandes grupos. Una fuente primaria oculta que puede iniciar la sepsis en el peritoneo, y como ahí está, la definición es una causa no evidente, no aparente, y que podría ser, por ejemplo, una colecistitis con cálculo o sin cálculo. ¿Qué es lo que es una colecistitis? De la vesícula. Sí, de la vesícula. ¿Sí? Pancreatitis, ¿cierto? Vamos a tener una clase de pancreatitis. Tifilitis. ¿Qué es la tifilitis? ¿Han escuchado algo de eso? Es una infección de origen en el ciego. Es un sobrecrecimiento de bacterias en el ciego, que es como una apendicitis, pero se llama tifilitis. Una proliferación en el ciego que genera un cuadro similar a una apendicitis, ¿sí? Diverticulitis y apendicitis, ¿cierto? ¿Qué es la diverticulitis? Yo en segundo no les di ese trabajo que tenían que en el digestivo revisar patología digestiva. ¿Cierto? ¿Y qué son los divertículos? ¿Cierto? Son pequeñas protuberancias, deformaciones, ¿cierto? Que generan pseudosaquitos que pueden infectarse. Y cuando se infectan generan diverticulitis, ¿sí? Uno puede tener diverticulosis o divertículos y estar normal, pero cuando se infectan producen diverticulitis, ¿sí? La apendicitis, absceso retroperitoneal, porque no todos los órganos están peritonizados, pero también podría generar que se trasloquen bacterias de ahí o daño de ahí al peritoneo. Y isquemia intestinal con peritonitis fecal, ¿sí? Los orígenes secundarios, vamos a tener secundarios dependientes, y esto se refiere a que el sitio inicial del proceso comienza en el abdomen. A eso se refiere que es secundaria. En el abdomen se produce algo que provoca la inflamación del peritoneo. Y lo más común en esta causa secundaria dependiente son los abscesos postoperatorios que pasan, ¿cierto? Y la fuga anastomósica. ¿Vieron anastomosis en cirugía el año pasado? ¿Sí? Que la anastomosis es la manera en la cual cortan y después pegan un tejido, ¿cierto? Por capas, ¿cierto? Y básicamente eso puede quedar mal cerrado o puede abrirse también. No es que quede necesariamente mal cerrado. Y eso también va a generar una fuga de contenido digestivo al espacio, a la cavidad peritoneal, ¿sí? Y la tercera se refiere a fuentes secundarias que son independientes, pero son de sepsis. Se refiere a sustancias que están en órganos intraabdominales o además un insulto, un daño a partir de una hipoperfusión esplánica. Hipoperfusión esplánica. ¿Qué es lo que significa hipoperfusión esplánica? Sí, estoy pensando si isquemia es una buena palabra. Claro, sí, en la práctica. Porque ¿cómo se podría producir hipoperfusión? Ya, bien, ya.
Ya, ojo, que un émbolo es catastrófico, ¿sí? Si no se resuelve, ¿sí? Pero hay una condición más simple, que no tiene que ver con obstrucción. Vasodilatación. Una vasodilatación masiva va a provocar una hipoperfusión. ¿Sí? Ok, y bueno, esa es otra fuente. Y como estamos viendo acá, ahí está, una isquemia intestinal producto de una hipoperfusión en el lecho esplánico. ¿Sí? Cuando hablamos de esplánico no estamos hablando solo del vaso, estamos hablando de la circulación esplánica. ¿Sí? Vamos a hablar de eso en la clase de la tarde, me parece. ¿Sí? 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 ¿Se puede dar por, se considera neoplasia por origen de neoplasia? ¿La neoplasia puede Sí, tener? sí, pero neoplasia asociada a inflamación del peritoneo. No, neoplasia así como del órgano y genera anatomosis. ¿Se considera? Es que la neoplasia, pero es si hay una resección quirúrgica de la neoplasia. ¿A eso te refieres? La neoplasia por sí misma. Claro, sí, hay neoplasia que generan anatomosis. Sí, pero ahí no hay fuga anastomósica. Pueden provocar anastomosis, pero no fuga anastomosis. No fuga. La fuga principalmente es de origen quirúrgico por el procedimiento de sutura. Y yo preguntaba respecto al vaso, ¿puede considerarse también una clínica o cualquier cosa que haga que se salga sangre? Sí, por supuesto. Sí, por supuesto, que están en la lista que revisamos. ¿Sí? ¿Dudas? ¿No? Ya, ok. Y bueno, entonces esta diapo más o menos resume los distintos eventos que podrían provocar daño tisular y por lo tanto inflamación, o infecciones intraperitoneales y por lo tanto inflamación también. ¿Sí? Esta diapo resume lo que vimos. Bueno, y esto, acuérdense que esto de la fuga anastomósica se considera un evento iatrogénico, ¿cierto? Y ahí aparece una perforación endoscópica, una enterotomía mal realizada o cuerpos extraños que queden en el campo quirúrgico, ¿sí? Iatrogenia, ¿sí? Ok. Ahora, cuando hablamos de una infección abdominal, ¿qué va a ocurrir? Entre paréntesis, una infección intraabdominal no necesariamente va a llevar a una sepsis generalizada, puede que se contenga, ¿sí? Puede que sea rápidamente manejada por el peritoneo, pero eventualmente podría provocar sepsis peritoneal, ¿sí? ¿Y cómo va a ser o qué papeles juegan para que se forme una sepsis, una infección intraabdominal? Básicamente tenemos una peritonitis bacteriana que va a ser la consecuencia de la formación de abscesos intraabdominales o de la infección de órganos intraabdominales que van a ser diseminados hacia el peritoneo y además se van a distribuir por los estomas. Estos estomas que recién comentamos se llaman de von Recklinghausen, es el nombre técnico de estos estomas, los que son diafragmáticos, y eso va a provocar que se genere una peritonitis bacteriana. ¿Por qué? Porque a través del peritoneo se va a diseminar la infección, ¿sí? Aun cuando recién hablamos que los peritoneos son móviles, aun cuando la coagulación puede provocar que se plieguen, que se adhieran transitoriamente dos hojas de peritoneo, precisamente para confinar la infección e intentar que no se diseminen. Pero como el peritoneo es una sola gran sábana, es como un solo paño doblado que se repliega, es muy difícil lograr confinar una infección porque el área superficial es enorme, es muy grande. ¿Sí? Okay. Y también, bueno, cuando hablábamos de los aumentos, ¿cierto? Dijimos que vamos a tener un mesotelio adiposo, que son los puntos Milky, que son un acúmulo de células del sistema inmune. Hay desinflamatorias, pero en realidad son células del sistema inmune, que tienen la capacidad de producir inflamación. Y en el caso del mesotelio translúcido, que no tiene estas zonas Milky, lo más común es que ocurran adherencias entre las hojas. ¿Sí? Y esto va a provocar que se liberen factores de reparación y angiogénesis para intentar reparar el daño. ¿Sí? Esto ya lo dijimos, ¿cierto? Ya sabemos, ¿cierto?, que DAPs o PAMs van a producir activación de la inflamación,
Y una vez que se confine la anoxa, ¿cierto? Vamos a intentar reparar el tejido, pero sabemos que eso va a concluir en fibrosis. De hecho, esto explica por qué. ¿Ustedes han escuchado que se puede hacer diálisis por el peritoneo? Ya, el peritoneo como membrana es muy buena para hacer diálisis, funciona muy bien. El problema es que después de tanto pinchazo en el peritoneo, se fibrosa y se pierde la capacidad de usarlo, ¿sí? Entonces tiene la diálisis peritoneal tiene una capacidad muy limitada en el tiempo porque se va dañando por fibrosis, ¿sí? Okay. Y ahora entonces, una vez que ya sabemos que vamos a tener bacterias que se traslocaron del peritoneo, de una peritonitis, a la circulación sanguínea, entonces vamos a estar en un caso de sepsis o una septicemia, ¿cierto? Eso lo mismo en ninguno, creo, ¿sí? Una septicemia. Entonces tenemos una peritonitis, va a activar el compartimento intraabdominal, va a generar una respuesta inflamatoria. Eso va a generar que se transfieran mediadores de inflamación de la cavidad peritoneal a la circulación sistémica, y eso ahora va a provocar una respuesta inflamatoria a nivel sistémico, sumada a las bacterias que ya están en la sangre, ¿cierto? Y eso va a generar esto que aparece aquí, el SIRS y la sepsis. No sé si le han hablado del SIRS. ¿No? ¿Sí? Sí, exacto, una respuesta inflamatoria sistémica. Ya, lo bonito de eso, por eso que es buena esta clase, es que SIRS ya no más, no se ocupa eso, desapareció del consenso. No deberían usar más SIRS. Vamos a hablar de eso al final. Yo pongo esto porque sé que todavía hay médicos, sobre todo los que se actualizan menos, para no decir los de más edad, ¿cierto? Porque a veces eso es un prejuicio, ¿cierto? Que los de más edad no se actualizan, porque pueden ser jóvenes que no se actualizan igual, ¿cierto? Pero básicamente esto vamos a redefinirlo, pero sí es un concepto que ya no se ocupa, que desapareció de la nomenclatura, ¿sí? Y esto entonces va a provocar que se generen ahora transferencias de mediadores de inflamación por la circulación a órganos, a muchos órganos del cuerpo, y eso va a generar entonces una activación y una producción en órganos de una respuesta inflamatoria que puede producir falla orgánica, ¿sí? Y esa es como la secuencia de una septicemia, ¿sí? Y en este caso estamos hablando de una de origen abdominal, ¿cierto? Peritonitis, sangre, sepsis, diseminación sistémica de mediadores de inflamación, y eso va a provocar que haya falla multiorgánica, ¿sí? Vamos a hablar del consenso antiguo y del nuevo de sepsis, ¿sí? Entre paréntesis, aquí se da un loop, ¿cierto? No es que esto es lineal, aquí va a haber un loop, porque este órgano dañado va a seguir liberando el componente inflamatorio que va a amplificar la respuesta, ¿sí? La respuesta de daño multiorgánico sistémico. Entonces, esta definición de sepsis es la antigua, pero la pongo porque puede que todavía la lean en alguna parte, ¿sí? Entonces, la sepsis se define como una afección potencialmente mortal que se produce cuando la respuesta del cuerpo a una infección lesiona sus propios tejidos y órganos. Esa es la definición antigua de sepsis, y esto puede conducir a shock, falla multiorgánica y muerte, ¿sí? O sea, shock séptico, falla multiorgánica y eventualmente la muerte, ¿sí? Y de hecho es la principal causa de muerte por infección, el shock séptico, ¿sí? Ahora, cuando hablamos de agentes causales de sepsis severa, hay una cosa re interesante, y es que a nivel mundial, solo entre el 60 y el 70% de los casos de shock séptico tienen un patógeno confirmado. No en todos los casos se confirma el patógeno, ¿sí? Puede haber sospecha del patógeno, pero confirmación no, ¿sí? Cosa que igual impone un desafío clínico importante. Ahora, esto también tiene que ver con los recursos asistenciales, ¿sí? Y dónde se atiende al paciente, ¿sí? No, a lo mejor no en todos los lugares, no en todos los centros pueden identificar al patógeno. Pero es un dato importante, que solo entre el 60 y el 70% de los casos graves tienen infección confirmada. Solo hay sospecha, ¿sí? Que no es lo mismo que confirmación, ¿cierto? ¿Sí? Okay. Y lo importante también de la sepsis severa es que la progresión de esta enfermedad, de esta condición, va a ser la misma independiente de dónde se origine. Nosotros ahora estamos hablando de sepsis abdominal, pero en realidad el curso va a ser el mismo si es en un pulmón, si es
en cualquier otro órgano. ¿Sí? Ok. Y en términos generales, yo no voy a preguntar nada de esto, pero tienen que saberlo, ¿cierto? ¿Qué bacterias son las más comunes a nivel intestinal de producir septicemia? Dentro de las gram negativas, Neisseria meningiditis y coli, ¿cierto? Coli en un lugar que no tiene que estar, ¿sí? Y estas son principalmente productoras de endotoxinas y otras toxinas que van a generar una respuesta inmune y eso va a favorecer la movilización de bacterias a la sangre. Acuérdense que la respuesta inmune que cursa con inflamación, ¿qué es lo que hace en el peritoneo? ¿Qué le va a provocar al peritoneo, entre otras cosas? Que la respuesta inmune en el peritoneo, la respuesta inflamatoria en el peritoneo, ¿qué va a provocar además de todo lo que ya vimos en el peritoneo? Que se mueva el peritoneo. No tiene células musculares, no hay peristalsis. O sea, la peristalsis por parte. Sí, tienes razón. Como que hace como que hace una compra del peritoneo. Sí, tienes toda la razón. Sí, y tiene que ver con el sistema inmune, tienes toda la razón. Pero ¿qué otra cosa más directa relacionada con la inflamación? Eso es como al final. Y, bien, que aumente el fluido, que aumente la cantidad de fluido para que aumente también el flujo linfático. Lo que pasa en cualquier proceso inflamatorio. Acuérdense que no es solo movilizar células, sino que el movimiento fluido favorece el arrastre de todo. ¿Sí? Es algo simple, pero no hay que perderlo de vista. Aumenta la circulación linfática porque aumenta la cantidad de líquido dentro del peritoneo. De hecho, en casos de infecciones importantes, en la radiografía normalmente no se ve el peritoneo, pero cuando acumula fluido, se ven las dos hojas y se ve el espacio con fluido. Disculpe, no entendí lo último. Una pregunta, me gusta entender por qué pasa todo. Yo digo, usted me dice, se mueve el fluido, se empieza a mover el fluido. ¿Quién mueve el fluido? Si no hay sistema muscular, en una capa de grasa. Las vísceras están móviles, las vísceras sí tienen movimiento, las vísceras sí tienen la peristalsis. Por eso que le preguntaba, el peritoneo no tiene capa muscular, pero como cubre vísceras móviles, eso favorece el fluido vectorial. De hecho, disculpen, en condiciones normales hay más fluido, igual que en la pleura, al estar de pie en las zonas bajas tiende a acumularse más fluido peritoneal que en las zonas altas abdominales, ¿sí? En la zona vesical, en la zona más baja, ¿sí? Ok. Y entonces, esto es por el lado de las gram negativas, y en el lado de las gram positivas tenemos Staphylococcus, ¿cierto? El gran enemigo, ¿cierto? Neumonía por Streptococcus pneumoniae, y Enterococcus fecalis. Y componentes de la pared celular y sus productos extracelulares van a activar la respuesta, inflamación y eventualmente septicemia. Cuando hablamos de sepsis, ¿por qué hablamos principalmente de bacterias? Por ejemplo, la malaria, que está directamente en la sangre, o los virus, o los hongos, ¿no causan? Sí, tiene razón. También. Sí. Septicemia es que la sangre pierde la sepsis. Eso es, ¿cierto? Pierde la asepsia. Necesitamos que la sangre esté aséptica y la sepsis es pérdida de la sepsis. En general, usted tiene razón. Pueden ser hongos, pueden ser virus, pueden ser parásitos, pero lo más común es que sean bacterias. ¿Sí? No se puede descartar otra causa. Y de hecho, a lo mejor esto que usted está diciendo explica eso. Porque todos buscamos bacterias, o todos buscan bacterias. A lo mejor hay virus que todavía ni siquiera tenemos métodos diagnósticos para poder diagnosticarlo y producen sepsis igual. ¿Sí? Así mismo, asitis, sí. Pero ojo que la asitis no se dice asitis cuando es por inflamación, porque se asume que es transitorio. La asitis se da en una condición crónica que vamos a ver a la tarde. ¿Sí? Vamos a tener asitis como una condición crónica instalada, que no es reversible, o que es muy poco reversible sin ayuda, sin hacer nada. Sí, podríamos decir que claro, es aumento de fluido en la cavidad.
Sí, tiene razón. Ok. Y entonces, la secuencia normal es patógeno, infección, respuesta del huésped, y siempre va a haber inflamación, disfunción endotelial, yo creo que ya están aburridos de hablar de disfunción endotelial, alteración de la coagulación y la fibrinolisis y otros factores. Ojo que la disfunción endotelial de verdad que está metida en todo, ¿sí? En la base de casi todo, ¿sí? Pero de nuevo entonces, disfunción endotelial que está asociada a alteración de la coagulación y la fibrinolisis y otros factores, y esos otros factores son las comorbilidades, los factores genéticos propios, ¿cierto? La historia de cada individuo, ¿sí? Y eso entonces va a llevar a una pérdida de la homeostasis, disfunción de órganos y muerte finalmente, ¿sí? Lean esto ya también por esta altura es algo que ya saben, ¿cierto? El síndrome de fuga capilar. ¿Qué es lo que es el síndrome de fuga capilar? ¿A qué suena eso? Que aumenta siempre, acuérdense que las fuerzas de Stirling son las que determinan los flujos netos de agua, ¿cierto? Independiente de eso, lo importante es que en general lo que hace es aumentar la presión hidrostática, en este caso, y esa presión estática en el compartimento y el aumento de presión oscótica en el intersticio provoca que haya aumento de fluido, ¿sí? Y eso es fuga capilar. ¿Y por qué es mala la fuga capilar? ¿Por qué es malo fuga capilar? Entre paréntesis, ¿en qué dirección es la fuga? Hacia el intersticio. ¿Y por qué es malo que haya aumento de fluido en el intersticio? La presión no es tan... Sí, es un problema, pero no es tanto problema. Pero eso es masivo. Date un segundo, su compañero dijo el riñón. Eso si fuese algo generalizado, que podría llegar en sepsis avanzada, sí pasa eso. Pero localmente, ¿cuál es el problema de tener una fuga capilar? La difusión del oxígeno y el CO2 es lo más importante. El edema o el infiltrado, el problema de tener un gran edema y un gran infiltrado es que se altera la difusión del oxígeno y del CO2. El CO2 no tanto, acuérdense que el CO2 es más tardío, todavía... Ya. Acuérdense que el CO2 es más difusible que el oxígeno, por lo tanto, ver efectos del CO2, por lo tanto de pH, es más tardío. Lo primero es la falta de oxígeno, la hipoxia tisular, ¿sí? Y ese es el problema del edema. Por eso que tiene que ser algo transitorio, ¿sí? Ok. Y bueno, aquí estamos diciendo lo mismo, ¿cierto? Esto no es... esto es un alveolo, ¿cierto? Está diapo la sequía respiratoria, pero pasa lo mismo, ¿cierto? Y bueno, esta diapo resume un poco los mecanismos de inflamación, los toll-like receptors, las citoquinas proinflamatorias, la HA maldita, 1,6-TNF-alfa, todo lo que ya han visto, ¿sí? Y esto ya lo vieron, ¿cierto? El papel del endotelio, ¿cierto? Que tiene que ver con liberador del endotelio, perdón, liberador de mediadores de vasodilatación y vasoconstricción, liberador de citoquina y mediador inflamatorio, a permitir el movimiento de células al sitio de infección, y también es clave en regular la cascada de coagulación y fibrinolisis. Por eso que el endotelio se altera, se modifica durante un proceso de septicemia, ¿sí? Cambia y se altera y se produce disfunción endotelial, ¿sí? Y esto está asociado a una excesiva vasodilatación que va a provocar una hipovolemia por vasodilatación, ¿sí? ¿Sí? Vamos a hablar de eso después. Ya tuvieron cardio, salieron de cardio ya. Fuga capilar y daño tisular generalizado asociado a la fuga capilar, al aumento de la fuga capilar. También que se va a liberar factor tisular que va a provocar un estado procoagulante y la formación de trombos, que es un problemazo, ¿cierto? Que va a generar necrosis tisular y se altera la supresión de la fibrinolisis. Y esto nos lleva inmediatamente a que estamos en un estado procoagulante que va a generar SID. No necesito hablar de SID de nuevo, ¿cierto? Ya saben SID, ¿cierto? Ya va a generar SID, ahí está el SID, me lo voy a saltar. Y por lo tanto,
en términos ya como para ir a hablar de sepsis propiamente tal, la finalidad de la respuesta es destruir los bichitos, preparar el endotelio para que permita la migración de neutrófilos y todas las células del sistema inmune hacia los tejidos, limitar las pérdidas de sangre y reparar finalmente la lesión tisular. Eso es lo que queremos. Ahora, ¿qué es lo que ocurre en sepsis? Hay destrucción del patógeno, sí, pero también hay una lesión del endotelio y una lesión tisular directa por la fuga capilar, ¿cierto? Por esto que hablábamos recién. No solo la fuga capilar, sino que el SID, ¿cierto? El SID amplifica la isquemia, ¿cierto? Ahí sí no llega sangre a territorio, ¿sí? Entonces la inflamación, isquemia, pero la coagulación ya es el colmo, ¿cierto? De daño, ¿sí? Y por lo tanto esto va a generar falla multiorgánica. Esto ya lo dije. Bueno, aquí está lo mismo, jóvenes, de todo lo que hemos hablado en este rato, todo lo que pasa, que finalmente lleva a falla multiorgánica. Y esta es la definición de sepsis antigua, que es el primer consenso. Nosotros ahora vamos en el consenso 3, pero este es el consenso 1 del año 91. Y este consenso es el que genera o entiende la sepsis como un fenómeno progresivo que transita desde SIRS, sepsis, sepsis severa y shock séptico. Separa el proceso en 1, 2, 3, en 4 fases, y lo importante es que este consenso refleja la progresión de la respuesta sistémica, ¿sí? Ahora, después de la sepsis severa, que está acá, vamos a estar frente a un shock séptico que va a provocar una falla multiorgánica, y la falla multiorgánica, la muerte, ¿sí? Vamos a mirar la definición, ¿sí? Acá está el SIRS, ¿cierto? El síndrome de respuesta inflamatoria sistémica, que eso es la presentación clínica de la inflamación, pero que es totalmente inespecífica. Ustedes pueden encontrar SIRS por traumatismo, por quemaduras, por pancreatitis, por cualquier cosa pueden encontrar un SIRS. Es totalmente inespecífico. Ahora, para hablar de SIRS se requiere que haya elevación de la temperatura, ritmo cardíaco, frecuencia respiratoria y recuento de glóbulos blancos. Todo eso está asociado al SIRS, ¿sí? Pero, insisto, es inespecífico, ¿sí? Ahora, para poder hablar de SIRS necesitamos que el diagnóstico tenga 2 o más de los siguientes criterios. Taquicardia, definida de esa forma, cambio en la temperatura central, definida de esa forma, taquipnea, ¿sí? Definida de esa forma. Yo aquí puse, en esta tabla está en kilopascales, pero para tener una idea, 4,7 kilopascales son 35 milímetros de mercurio de CO2 y 45, porque 45 es el máximo, ¿sí? Y recuentos de blanco, ahí está, más de 12.000 por ml, dame un segundo, o 10% de neutrófilo inmaduro. ¿Puedes repetir los valores? Sí, lo que pasa es que habitualmente nosotros hablamos de presiones parciales de CO2, de oxígeno, de gas en general, en milímetros de mercurio, pero también se puede expresar en pascales, ¿sí? Y en kilopascales, ese es el rango, entre 400 y 6 kilopascales. El valor para considerar taquipnea, ¿sí? ¿Por qué? ¿Qué pasa en la taquipnea? Si esto es 35 milímetros de mercurio y esto 45, ¿qué pasa en la taquipnea? En la taquipnea, bueno, no hicimos la clase de insuficiencia respiratoria, faltaron esas clases. ¿Qué pasa en la taquipnea? Se pierde CO2, se elimina CO2, ¿sí? Por lo tanto, lo que estamos viendo acá es una disminución del CO2. 35 milímetros de mercurio es extremadamente bajo, ¿sí? Recuerden que el CO2 regula el pH sanguíneo, no solo el CO2, pero ya el tampón bicarbonato, ¿cierto? De hecho, ahora el primero estaba hablando de pH hace una semana, y hay una cosa re loca, social CO2. ¿Cuánto CO2 hay normalmente en la atmósfera? CO2 atmosférico. Muy poco, ¿sí? Muy poco, menos del 1% de CO2. Esto lo comento porque el otro día veía, son cosas reales, porque ahora están todos pensando en vivir en otros planetas, ¿sí? Si el CO2 aumenta un 1, un 2%, se acabó la vida en la Tierra.
Por eso ya cuando hablan del efecto invernadero y el CO2, si la concentración de CO2 atmosférico aumenta un 2%, se acabó la vida, al menos la nuestra, y de los mamíferos. Porque no vamos a ser incapaces de controlar pH. Con esa presión de CO2 más alta. No vamos a tener mecanismos compensatorios. Piensen en eso, el efecto invernadero, se aumenta el CO2, estamos hablando de condiciones importantes. Ahora el CO2 se moviliza, ¿cierto? Y las plantas lo fijan, pero por eso hay que cuidar los bosques, ¿cierto? Si el CO2 aumentara un 2-3%, no se dan las condiciones en la Tierra para vivir. Ese es el impacto. Que no lo pensé cuando hice los cálculos. Cuando vi una cosa de vivir en la Tierra, pero llegaron al planeta y tenía 5% de CO2. Sonamos. No se puede vivir ahí. De hecho salió en una película, en Alien, hay como 20 Alien. ¿Cómo se llama la que cuenta el origen de Alien? Prometeo, ahí sale. Prometeo. Sí. Ya. Bueno, esto es para el CIRS, ¿cierto? Luego, avanzando el CIRS, viene la fase de sepsis. Y la sepsis como es una escala progresiva, es CIRS más confirmación o sospecha de infección. Tiene que haber una confirmación o sospecha de infección, ¿sí? Presencia de signos comúnmente reconocidos de infección sin que a lo mejor haya un patógeno identificable al lado. Eso es sospecha, ¿sí? Signos comúnmente asociados a infección, pero sin que se confirme el bichito, ¿sí? Por lo tanto, jóvenes, la sepsis podríamos pensarla como una interfase entre la infección y la respuesta sistémica inflamatoria, pero el CIRS está más cargado a cosas que no tienen que ver con patógenos. Es muy inespecífica, ¿sí? De hecho, está calculada la especificidad y la sensibilidad diagnóstica y es mala. Arroja un montón de falsos positivos. Por eso vamos a ver que desaparece CIRS del consenso, ¿sí? Y cuando hablamos de fuentes de infección que pueden provocar sepsis, ¿cierto? Esta es la distribución de focos, de dónde se inician las sepsis. El tracto respiratorio, lejos el mayor, 36%, luego viene el abdomen con un 25%, luego, casi igual, la sangre y el tracto urinario con un 13 y un 14%, y heridas de piel y heridas en general un 7%, y el resto otras causas, ¿sí? Ahí está como lo más probable que provoque sepsis. Diga. ¿Por qué respiratorio está en el abdominal? Esa es la frecuencia, pero yo creo que tiene que ver porque es más fácil, por ejemplo, que haya una lesión abdominal requiere echarse algo a la boca, ponerse algo. Y uno, acuérdense que cuando alguien come algo malo, lo siente, tenemos el gusto, tenemos el olfato, pero el aire no tenemos cómo. Y es la forma de diseminar bichos más común. Es más fácil diseminar algo por aire que por comida. No estoy diciendo que no se pueda por comida, pero es más común, es más rápido diseminar algo por aire que por comida, ¿sí? Okay. Y bueno, el abdomen, que es lo que convoca esta sesión, es el 25%. Luego, entonces, en esta secuencia, para pasar a sepsis severas, es sepsis, lo que ya habíamos definido, más una disfunción orgánica, ¿sí? Que puede ser circulatoria, respiratoria, renal, hematológica, hepática o cerebral, ¿sí? Una, ¿sí? Y aquí están todos los criterios de una, pero no se los vengan porque ya no se usan, ¿sí? Este es el consenso antiguo, ¿sí? Ahí está cómo evaluar el compromiso cardiovascular, respiratorio, renal, hematológico, metabólico y hepático, perdón, ¿sí? Cuando veamos la escala SOFA, vamos a remirar esto en el consenso nuevo, ¿sí? Y en el caso de la circulación, lo importante es que va a haber hipotensión, va a haber aumento de la permeabilidad vascular, va a haber shock y aumento de la frecuencia cardíaca. Eso es lo que caracteriza la sepsis. En el caso del origen respiratorio, edema pulmonar, hipoxemia y síndrome de distrés respiratorio agudo. Ojo que esto puede producirse con una sepsis peritoneal. Esto es una de las fallas multiorgánicas a consecuencia de un origen peritoneal. ¿Por qué? ¿Por qué el pulmón va a pasar esto, edema, hipoxemia, síndrome de distrés respiratorio agudo, cuando el pulmón estaba sano
pero hay sepsia peritoneal, abdominal. ¿Por qué? Por la diseminación a través de los... Por la respuesta inmune sistémica, ¿cierto? Es la respuesta inmune la que echa a perder todo, que echa a perder los otros órganos, ¿sí? Eventualmente igual podrían llegar bacterias a los otros órganos, pero si no llegan no importa, el sistema inmune va a echar a perder todo, ¿sí? No sé si les canté la canción del sistema inmune. No, en otro momento. Ya. Y en hematología, SID y coagulopatía, ¿cierto? Ya vieron por qué hay coagulopatía en SID, ¿cierto? Que se da esta paradoja de que hay aumento, pero aumento de sangrado. Aumento de coagulación, trombos, pero también aumento de sangrado. ¿Por qué? Porque se consumen los factores de la coagulación, ¿sí? A nivel del tracto gastrointestinal pasa algo muy malo que amplifica el peligro o el riesgo, y es que ocurre translocación espontánea de bacterias desde el intestino al peritoneo. Precisamente por el mismo estado inflamatorio, hasta aumenta la permeabilidad del intestino. Se hace más laxo el intestino por los mismos mediadores de aumento de permeabilidad, ¿cierto? ¿Cuáles son, entre paréntesis, cuál es más importante? Que yo se lo repito siempre. No. TNF-alfa es el más malo de todos. El que más daño, o no sé si malo, pero el que más está asociado, TNF-alfa, ¿sí? TNF-alfa en ratones, si ustedes le inyectan picogramos de TNF-alfa, le da un shock séptico al ratón. Sí, se mueren, el tiro del shock séptico, ¿sí? Translocación de bacterias, insisto, como aumenta la permeabilidad intestinal, ya empiezan a pasar bacterias que están en el intestino al peritoneo, y del peritoneo a la circulación. O sea, más alto, ya no podríamos estar peor. Llegan más bacterias porque las bacterias que normalmente están en el intestino grueso y algunas en el delgado, ¿cierto? Comienzan a pasar, se pueden translocar, ¿sí? De hecho, probablemente después le hablen de que existe una peritonitis bacteriana espontánea, que también se plantea por eso, porque eventualmente en alguna zona aumenta la permeabilidad del intestino y pasan bacterias, se translocan. Todo lo que esté en el intestino, no, sí, es terrible. O sea, llegar a esta fase es extremadamente malo. Después vamos a ver cómo se define sepsis, pero estar en un shock séptico, en una sepsis, aumenta el riesgo de morir de manera extremada. Y esto, fíjense, más bacterias, como dice usted, cualquiera de la microbiota, comienzan a pasar, más coli, por ejemplo, comienza a pasar a la sangre, ¿sí? Al peritoneo y después a la sangre, ¿sí? Esto también, como otra lesión, va a haber insuficiencia hepática por el SID, por la inflamación, por la fuga capilar, gastroparesia o hilo paralítico, también se asocia, y colestasis. Todo esto está asociado a disfunción del tracto gastrointestinal. A nivel del riñón se produce una necrosis tubular aguda, van a tener renal, ya, después, ya. Van a ver bien que es una insuficiencia renal y una hiperazotemia prerrenal. Van a ver por qué es prerrenal en renal, ¿sí? Porque hay pre y postrenal, ¿sí? Pero básicamente eso es lo que caracteriza a la disfunción en renal. A nivel del sistema nervioso, encefalopatía. ¿Por qué encefalopatía? Falla hepática, ¿sí? La inflamación generalizada, pero sí, la encefalopatía principalmente es asociada que como hay falla hepática, no hay remoción de glutamina y glutamato. Acuérdense que la glutamina y el glutamato participan muy bien, participan en la desaminación de los aminoácidos para catabolizarlo, y generamos glutamina y glutamato como transportadores del ion amonio al hígado para que haga el ciclo de la urea, ¿sí? Y esa acumulación de glutamina y glutamato se asocia a éxito y neurotoxicidad, ¿sí? Y está la glía metida, probablemente lo vean en neuro, ¿sí? A nivel del músculo esquelético hay rhabdomiolisis. ¿Por qué?
¿Por qué va a haber rhabdomiolisis en músculo esquelético? O en músculo en general. Para conseguir proteínas, muy bien, para obtener energía, para intentar conseguir proteínas. Y a nivel endocrino ocurre una insuficiencia adrenal que está asociada a la perfusión, a los trastornos de perfusión que hay. ¿Sí? Ayer estábamos hablando con Raúl del tema de la hepatitis fulminante. Sí. Y yo conversé más y justo habló de eso del amoníaco, del amonio, que llega a la sistema. Sí. Y ahí como que acumula vitamina y eso tenía como un factor osmótico. Y eso que ha generado como un edema. ¿Eso se involucra aquí o no? Sí, pero no sé si el tema es la explicación tan clara. Lo que pasa es que acuérdense que la glutamina y el glutamato es un neurotransmisor. Entonces se produce una excitotoxicidad también. Hay una alteración en la neurotransmisión. No sé si sea un efecto osmótico, no sé si se alcanza a juntar tanto para producir un efecto osmótico, pero lo que sí pasa es que se acumula un mediador que es un neurotransmisor. Si el glutamato es un neurotransmisor. ¿Sí? Sí. Ok. Y luego viene el shock séptico, ¿sí? Que es la falla multiorgánica en la escala antigua, que inicialmente se asocia a inestabilidad hemodinámica, disminución de la producción de orina, nivel alterado de conciencia, aumento en lactato y acidosis metabólica, y esto luego cursa a una reducción en el retorno venoso sistémico. ¿Por qué hay disminución del retorno venoso sistémico? ¿Cómo? Pero no por la hipotensión es una consecuencia. Por la vasodilatación y por la transferencia de fluido del compartimento vascular al intersticial. Eso es la principal causa, ¿sí? Que tiene como consecuencia indirecta problemas de presión y eso. Luego viene una disminución del gasto cardíaco, ya intenta no compensar, coagulopatía con trombocitopenia, síndrome de estrés respiratorio agudo, insuficiencia renal aguda, insuficiencia hepática e hipoglicemia, y finalmente eso lleva a la muerte. ¿Sí? Esto es como un efecto sinérgico, ¿sí? Como acabamos de ver, algo que partió como algo localizado genera una sinergia enorme que termina dañando todos los órganos. ¿Sí? Entonces, infección trauma, sepsis severa. Pero en el año 2016 salió el consenso 3, sepsis 3, que es el que está vigente todavía. Igual lleva harto tiempo, pero ya de hecho se cumplen 10 años, pero conversando con hartos clínicos me dicen que todavía no es común para todos. Obviamente un intensivista esto se lo sabe de memoria, pero en general todavía no es algo muy calado, ¿sí? Tal vez ustedes sí, porque esto lo vemos desde el 2016 en estas clases, ¿sí? Entonces, ¿qué es sepsis? Bajo la nueva definición, el consenso 3, es una disfunción orgánica que puede comprometer la vida debido a una desregulación de la respuesta inmune frente a infecciones. Cambia el foco, ya no es la misma definición, y esta definición ya no incluye más al CIRS. El CIRS lo inventaron en el año 91 como parte del consenso de sepsis, pero ya lo sacaron. No se debería hablar más de CIRS, ¿sí? El CIRS confunde, retrasa el tiempo, vamos a hablar un poco de eso, retrasa el tiempo de respuesta. Y básicamente se excluyó porque la respuesta inflamatoria normal es frecuente y no necesariamente compromete la vida, ¿sí? Por eso sacaron el CIRS. Y el shock séptico en el nuevo consenso es un subconjunto de la sepsis en donde las anormalidades circulatorias y celulares metabólicas subyacentes son lo suficientemente profundas para aumentar sustancialmente la mortalidad. Esa es la definición nueva de sepsis, ¿sí? de shock séptico, y también desaparece sepsis severa. Ya no se usa más, desaparece. De hecho, fue muy loco porque cuando se salió esto, se generó un revuelo en el ámbito médico, porque algo tan importante cambió radicalmente respecto al consenso anterior. Entonces había muchos papers que decían que ya no más CIRS, ya no más shock séptico, como no más, es como olvídense de eso, ya no más. No quiero traducirlo, pero era como olvídense de eso, ya fue.
¿sí? Abandónenlo. ¿Sí? ¿Sí? Y por lo tanto, el foco ahora está puesto en distinguir claramente si es shock séptico de otros tipos de shock. Eso es como lo importante, discriminar de otros tipos de shock. Que ya has visto otros shock en otro sistema, ¿cierto? Okay. Y lo otro también, el foco está puesto en iniciar lo más temprano la terapia intensivista de resucitación. Ya no esperar, ¿sí? Evitar esperar, evitar esperar como algo secuencial. Ya, falló una cosa, ahora si falla otra, ya, ahora está el diagnóstico. Falló otra cosita más, no, ahora evitar eso, ¿sí? Y aquí es clave la escala SOFA, que también le llaman Q-SOFA, con una Q minúscula, ¿sí? Q es de cuantitativo, ¿sí? Y la escala SOFA es esto. SOFA viene de la evaluación de falla secuencial orgánica. Eso significa SOFA, ¿sí? Y insisto, le ponen una Q porque es cuantitativa. No es cuantitativa, pero es más cuantitativa que lo anterior. ¿Y en qué consiste esta escala? Como pueden ver, evalúa, ¿qué es eso? Función respiratoria, función neurológica, al menos conciencia, usa la escala de Glasgow, presión, o sea, ¿qué está hablando acá? Cardiovascular, acá hígado, coagulación y riñones, ¿sí? Y define así de manera muy clara cómo es la graduación de esta escala y eso se asocia al riesgo de manera instantánea, ¿sí? Esto está ultra estandarizado, llevan años reprobándolo porque esto partió en 2016, pero lo han ido instalando y predice muy bien cosas, ¿sí? Y además asegura el tratamiento rápido. Digan. No sé, a lo mejor cambió algo en el último tiempo, pero yo sabía que no. Pero hay que revisarlo, ¿sí? Depende cómo se defina. Lo importante es que esto, insisto, lo que hace es no esperar a hacer un monitoreo en tiempo continuo del paciente que está en cuidados críticos. Ese es el problema de esto, entre paréntesis, que esto requiere unidades de cuidados críticos. Y como, bueno, a lo mejor todavía no lo saben, no en todas partes hay unidades de cuidados críticos. ¿Sí? Díganlo. Establece la gravedad del paciente, qué tan grave está. Y el foco está en normalizar, en compensar. ¿Sí? En compensar cada uno de esos parámetros. ¿Sí? Pero ya no lo ve como algo secuencial. ¿Sí? Aquí dice evaluación de falla de órganos secuenciales, pero se miden simultáneamente los parámetros y se va viendo también el progreso, pero de manera completa. ¿Sí? Esto de la presión de... esto lo íbamos a ver en respiratorio y no lo vimos. ¿Vieron esto? ¿En alguna parte han visto esto? Ya. Que es respirando aire, oxígeno puro, ¿cierto? Y de ahí viene el que varía, no es lo mismo si estamos respirando 21% o 100% de oxígeno. Ya, perfecto. Y eso era jóvenes respecto a sepsiotometría. ¿Ya? Nos vemos a la tarde tenemos una clase de... sí. Ya lo voy a pasar listo, tómense la foto nomás. Sí, nadie lo pesca todavía. Pero en primero y segundo sí, estamos ahí.